Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Un espacio que te motivará a acercarte a Jesús. Un programa evangelístico para alcanzar almas sedientas, con el propósito de llevar el evangelio a cada corazón necesitado de Jesús. Sintonícenos de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía en 105.3 FM, Radio Adoración. La palabra de la cruz. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz. La palabra de la cruz. Rey Salvador, me diste vida. Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Le damos gracias a Dios un momento más que nos permite estar aquí en el programa La Palabra de la Cruz. Soy su hermana en Cristo, Kenia Judith Gutiérrez. El Señor sea bendiciendo sus vidas, sea ministrándole a través de su presencia, su poder y su unción sean derramados sobre ustedes. Aquellos que no han sido alcanzados a través de la palabra, sabe, el Señor es el que va a tratar con sus vidas. Oramos al Señor para que usted pueda ser libertado de la cautividad en la que se encuentra. Todas las personas que no han venido a Cristo Jesús y viven en una vida de pecado están bajo la sujeción del príncipe de este mundo. Entonces, la palabra nos dice totalmente la realidad de las cosas, de que si la persona no tiene a Jesucristo en su corazón y no anda conforme a lo que es nacer de nuevo, apartarse del pecado y seguir a Jesús, entonces esta persona está siendo dominada por el príncipe de este mundo. Glorificamos a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso nos dice el Evangelio de Juan. Vamos a leer una porción bíblica el día de hoy y vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 3. Dice la palabra del Señor: honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos,
y no recibís nuestro testimonio? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito es el nombre de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar para que Dios sea bendiciendo sus vidas y sea ministrándole en esta hermosa y feliz hora. Amado Padre, te damos gloria, te damos honra. Eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas y de los profetas. En el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de ti, Señor, con acciones de gracias, con ruegos, con alabanzas. Creemos, Padre, de que tú eres nuestra fortaleza, eres nuestra ayuda, eres el que va delante de nosotros, Señor. Eres lámpara en nuestro camino. Oramos, Señor, para que usted sea bendiciendo nuestras vidas, sea bendiciendo a nuestros amigos, a nuestros hermanos oyentes de este programa, ahí, Señor, donde ellos se encuentren, que sea rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras, sea liberando al hombre y a la mujer que está en cautividad, en las tinieblas, por el poder de la palabra. En el nombre que sobre todo nombre, atamos toda fuerza del enemigo que se mueve en los aires. Declaramos, Señor, que tu palabra, Padre, es efectiva, Señor, es viva, es eficaz y es espada cortante de dos filos que llega hasta lo profundo del alma. Venimos creyendo, Señor, que la fe es por el oír, y también, Señor, creemos que todo aquel que cree en ti no se pierde, sino que viene salvación para su vida, Padre. Oh, santo es tu nombre. Venimos orando por aquellas personas que están cautivas en las garras del enemigo, que están sujetos a prisiones de oscuridad, están sujetos y cautivos a los vicios. Oramos por el poder de la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, la fuerza de las tinieblas sea retrocedida en el nombre de Jesús de Nazaret. Esas almas sean liberadas y procedan al arrepentimiento. Tu palabra dice, Señor, de que el dueño de este mundo, el príncipe de este mundo, ahí dice tu palabra, Señor, que le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio. Oramos para que ese velo sea descubierto y ellos puedan ser alcanzados a través de tu palabra, Señor. Hay poder en ti, Padre eterno. Hay poder en la sangre del Cordero. Lo creemos, Señor. Quédate en nuestras vidas. Quédate en nuestros corazones. Quédate en la vida de cada oyente, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Padre eterno. Amén y amén. Saludos a todos nuestros hermanos y nuestros amigos que nos escuchan en toda la ciudad de Jinotega. Y a los que nos escuchan en redes sociales, quizás algunos están fuera del país, ahí Dios continúe bendiciendo sus vidas. Recuerde, Dios va delante de usted. Siempre y cuando usted tome a Dios en su vida, Dios dirigirá sus pasos. El proverbio nos dice, no te apoyes sobre tu propia prudencia. Entonces debemos de apoyarnos en el Señor. El salmista nos dice en el Salmo 34, encamina tu camino y Dios hará. Podemos ver que Dios siempre va delante de nosotros y si nosotros nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Vamos a escuchar la alabanza Escogido fui de Dios en la voz de los voceros de Cristo. La palabra de la cruz. Escogido fui de Dios
me apartará y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esa vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. La palabra de la cruz. Glorificamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sea bendiciendo nuestras vidas, nuestro Señor, en todos los momentos, ya sea en el trabajo donde estamos o donde nos desplazamos. Allí la bendición de Dios Padre sea delante de nosotros. El salmista nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defienden. Qué bonito, qué hermoso ser y tener por defensor de nuestras vidas a Jesucristo. En los momentos más difíciles de nuestras vidas, cuando sentimos de que vamos a desfallecer, cuando sentimos que no hay salida en nuestras vidas, cuando quizás estamos agobiados por tantas circunstancias, problemas, enfermedades, escasez, pobreza, dificultad en la vida, es cuando el Señor llega a nosotros. Muchas veces podemos decir: Señor, ¿dónde estás? Pero Dios es cuando está más cerca de nosotros. Yo quiero que usted lo crea. No solo Jesucristo va a estar al lado de usted cuando usted esté bendecido. Al contrario, es cuando usted se olvidará de Dios y cuando Dios estará totalmente mirando qué es lo que hace cada persona cuando está bendecido. Es por eso que la palabra de Dios nos cita de que aquel día Eliseo estaba en su confort, tenía el agua y el alimento ahí pegado al arroyo, pero dice que Dios hizo de que el arroyo se secara. Muchas veces Dios tiene que hacer que las cosas en nuestras vidas cambien, se pongan con dificultades en el camino, haya escasez. ¿Y sabe por qué? Es para que nuestra fe sea movida, es para que nuestra actitud sea creíble y sea probado de realmente si confiamos en Dios o solamente estamos por emocionalismo. Y esta es una de las características más grandes en el ser humano, que la mayoría de las cosas actualmente se mueve por emociones. Pero Dios no quiere que nos movamos por emociones, sino que estemos totalmente convencidos que somos llamados por Dios y que haya convicción en nuestras vidas. Y una de las partes esenciales en la convicción es de que usted no sea movido de su creer en Jesucristo. Por eso el Señor nos manda las Sagradas Escrituras, que leamos cada día. La Escritura dice, el Evangelio de Juan 5:39, porque en ellas hay vida eterna. Qué poderosa es la palabra del Señor, cómo nos habla. Y los que alcanzan a descubrir la verdad en el poder de la palabra de Dios son aquellos que viven sedientos y apasionados por su presencia. Vamos a escuchar la alabanza Primero nos amó, en la voz de Matthew Hunter. La palabra de la cruz. Cuán bello es quien murió por mí, fui perdonado, yo fui encontrado. Caminaré en tus promesas, permaneceré, a ti miraré, solo en ti confiaré. Fue tu cruz la que me salvó, fue tu amor que me rescató. Por eso canto adoración al que Él es el gran yo soy.
esta canción para que todos oigan que hay alguien que primero nos amó. Hoy yo canto esta canción para que todos oigan que hay alguien que primero nos amó. Por eso que hoy yo canto esta canción para que todos oigan que hay alguien que primero nos amó. Que primero nos amó. Fue tu cruz la que me salvó, fue tu amor que me rescató. Por eso canto adoración al que es el gran yo soy. Fue tu sangre que me limpió, fue tu voz la que me llamó, fue la gracia de un buen padre la que me enamoró. La palabra de la cruz. Glorificamos a Dios Padre por todo lo que Él permite. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a ir de inmediato a las Sagradas Escrituras, al Evangelio de Marcos, capítulo 4, 21 al 25. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Amado Padre Celestial, te damos gloria y te damos honra. Aquí estamos, Señor, venimos orando para que tu palabra haya cabida en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Tu palabra es palabra de poder, Señor. Es viva y eficaz, que llega hasta lo más profundo del corazón del hombre. Tu palabra dice, Señor, que también es martillo, Señor. Oh Dios mío, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, que solamente la voz de tu Espíritu sea escuchada a través de la onda hercianas de esta radio, Señor. Hasta donde llegue, ahí llegue palabra de transformación y de cambio. En el nombre de Jesús, amén y amén. El día de hoy vamos a meditar en nada oculto que no haya de ser manifestado. En este párrafo encontramos varios dichos de Jesús que también repitió en otras ocasiones en los contextos diferentes. El propósito de Cristo en esta ocasión es de subrayar la responsabilidad que recae sobre quien escucha las parábolas. La luz debe alumbrar. Para esta nueva parábola, el Señor vuelve a utilizar objetos cotidianos que se utilizan y están dentro de la casa. La lámpara es un objeto de alfarería en forma de platillo hondo que a un costado tenía un mango y al otro lado llevaba una extensión de una boquilla con una abertura para la mecha. Habían dos agujeros en su parte superior, uno para echar el aceite y el otro para el aire. En la parábola del sembrador, Jesús había subrayado la necesidad de dar fruto. Ahora Él nos va a enseñar cuál es la necesidad que la palabra dice que debemos de dar luz.
El creyente debe de ser como una lámpara que alumbre en medio de las tinieblas del mundo. Mateo 5:14. Recuerde, la luz es Cristo Jesús. Nosotros buscamos a propagar esa luz que Cristo ha establecido en nuestras vidas. Si alguno no tiene la luz de Cristo, entonces no habita Cristo en él, porque Él es la luz. Cuando la luz llega, la oscuridad se tiene que ir. Mateo 5:14 nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, porque hay luz y está en lo alto. Entonces esa luz le ilumina y esa ciudad está a lo descubierto. Pero al contrario, puede haber una ciudad asentada en un monte. En el día la vamos a visualizar porque hay luz, pero en la noche, si no hay luz, entonces no va a poder ver determinada ciudad asentada sobre ese monte. Dice que la luz se pone debajo de un almud. No, Jesucristo nos enseñó y nos dice de que la luz no se puede poner en un almud. Con esto, Él nos hace hincapié en el carácter visible de la vida cotidiana. El cristiano no puede esconder, debe de vivir una vida transparente en la luz, que los demás puedan apreciar y decir: ese es de la iglesia, de la denominación tal, está yendo a la iglesia, ahora es evangélico, ahora es evangélica, ahora el Señor está transformando su vida. El Señor no concibe que alguien profese haber recibido el evangelio en su corazón y lo mantenga en secreto. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18 dice que el evangelio es caracterizado locura para todos aquellos que no creen en el evangelio. Pero para los que creen en el evangelio de que Cristo transforma las vidas, dice que es salvación. No obstante, es necesario que en ocasiones difíciles se pueda dar testimonio de nuestra fe. Los cristianos en una región en China, la mayoría de los cristianos en el tiempo de la pandemia, sus iglesias fueron destruidas y derribadas. Entonces tuvieron que comenzarse a congregar en una rutina sedentaria de casa en casa, a escondidas, porque también sus Biblias fueron sustraídas y quemadas. Y la orden era de que cada persona que estuviera y le encontraran adorando a ese Dios vivo, tenía que ser llevado a las cárceles. Así es, estimado, el evangelio no se puede ocultar, porque la persona que es cristiana, hasta el mismo diablo en la calle sabe que es cristiano. El diablo conoce a las personas que realmente sabe de que andan bien con el Señor. Entonces, la luz no se puede ocultar. La persona que vive en una vida agradable a Dios no se puede ocultar, porque las personas saben el término de que cuando quien es luz, que cuando quien es cristiano. Cuando la persona dice ser cristiana y no anda conforme a los estándares de la Biblia, entonces hasta el mismo diablo se debe de reír en la cara de esas personas. No obstante, es cierto, algunos tienen vergüenza de proclamar a Jesús. Son iglesia o son cristianos dentro de las cuatro paredes del templo, pero fuera de ese punto, ellos en la calle no reconocen a nadie como cristiano. En la iglesia primitiva, algunas veces al mostrarse cristiano suponía la muerte. Hoy en día no hay persecución, no hay muerte, no hay dificultades, nadie te lleva a la cárcel por ser cristiano aún. Y tantas cosas que hay, ¿sabe? Muchos están yendo a la cárcel,
pero no es por predicar el cristianismo, no es por ser vituperados por Cristo. Es por andar en otras cosas que la misma palabra nos dice que nosotros no podemos enredarnos en las cosas de este mundo. Pero sí, yo quiero llegar a la clave donde en la iglesia primitiva muchos iban a la hoguera, iban a la cruz, eran decapitados, eran torturados, eran comidos por los leones. El imperio romano era tan extenso como el mundo civilizado. Para conseguir alguna clase de unidad vinculante a este vasto imperio, se inició el culto al emperador. El emperador era la personificación del Estado y se le daba culto como a un dios. Ciertos días señalados se exigía que cada ciudadano fuera e hiciera un sacrificio a la deidad del emperador. Era realmente una prueba de lealtad. Después le daban un certificado que él había cumplido con aquel deber. Entonces podía ir a dar culto al Dios que él quisiera. Todo lo que un cristiano tenía que hacer era prestarse a cumplir aquel acto formal para recibir el certificado. Pero en la historia nos narra de que la historia eclesiástica de la iglesia, la mayoría de los cristianos prefirieron morir porque ellos no se rendían ni se inclinaban ante un hombre. Ellos solamente adoraban a Dios. Podemos ver entonces que el evangelio que practicaba la iglesia primitiva era un evangelio radical. Hoy en día, la mayoría de los cristianos están rendidos a las cosas del mundo, están rendidos a las cosas que no son agradables a Dios. Ellos dicen ser cristiano, pero tiene alianza con las cosas terrenales de este mundo. Aunque nos resulte difícil, se nos impone la obligación de que algunas personas de esta se avergüenzan de Jesucristo y del sacrificio que Él hizo en la cruz. Otros dicen vivir una vida de que por un rato ellos son cristianos, pero por otro dice, no lo soy, no me estoy congregando. El cristiano no debe solo de adquirir conocimiento. También debe comunicarlo a los demás. O sea, si usted escucha la palabra, si usted es un discípulo de Cristo, si usted viene a la iglesia, usted tiene que tener amor para su prójimo. Debe de compartir la palabra, debe de compartir las sagradas escrituras con aquellos que aún no han venido al redil. Este mundo vive en la ignorancia, desconociendo a Dios como es verdaderamente Él. Y lo ha hecho porque los mismos hombres no quieren proclamar a Jesucristo. Muchos son cristianos y predican dentro de la congregación, pero fuera no se les mira predicando ni dando el testimonio que Jesús dice que seamos luz. Por eso lo oculto tendrá que ser manifestado. La mayoría viven una vida que no está agradable a Dios. Entonces, esto le obliga de que esta persona en la calle no puede compartir el evangelio porque se siente avergonzado, porque el enemigo te señala y te dice, tú no andas a como tú estás hablando. Y tiene el temor de ser descubierto su pecado. ¿Por qué muchos no predican en la calle? Porque tienen el temor de que el diablo los avergüence. Porque están viviendo una vida doble. Imagínate, Jesucristo viene y te quedas. ¿Por qué? Por vivir una vida doble. Por eso Él dice que seamos luz en este mundo. Este mundo vive en la ignorancia. En este mundo las personas se están perdiendo. ¿Por qué? Porque existe una base en nuestras vidas de que no estamos dando el testimonio que Jesús nos ha llamado a dar. No estamos dando un testimonio de cambio, no estamos hablando de un Jesús que perdona los pecados y que le dice, vete, pero ya no sigas pecando porque si no después te va a salir peor la cosa. Esto nos dice en el Evangelio de Juan. De aquel hombre hizo la sanidad y le dijo de que era libre, que le perdonaba sus pecados, pero que no siguiera pecando, porque si no las cosas iban a ser más difíciles para él. Muchos hoy en día
están dentro de la iglesia, pero están viviendo una vida que no andan en luz. El Señor añade 2 elementos en donde se puede esconder la luz: en un almud o debajo de la cama. Debemos de entender lo que estos símbolos son de una forma simbólica. El almud era una medida para grano, así que puede simbolizar el comercio. No sería de extrañar, porque muchas veces la luz del testimonio del cristiano suele esconderse muy a menudo por dar una importancia desmedida a las preocupaciones materiales. Si esto es una medida, el almud, para un grano, entonces el Señor nos está reprendiendo. Hay muchas personas que pueden ser cristianos, pero le están quitando onza a la libra y están robando a su prójimo. Esto no puede ser cristiano. Jesús aquí nos reprende. En el libro de Proverbios nos dice que la medida falsa la aborrece Jehová. Y muchos son cristianos y están así, robando onza y onza en todo lo que va vendiendo. ¿Cuánto está al día quitándole a esa pesa? ¿Sabes? Ni más rico te va a hacer. Porque el que no hace justicia proclamándose y decir que es cristiano, vive una vida doble. Su testimonio como creyente no tiene veracidad y Jesús no te respalda en ningún lugar. Lo más pronto que puede hacer la persona es arrepentirse y comenzar a dar la realidad del ajuste en esa pesa. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo correcto. El Señor nos hace una advertencia seria, porque el hecho de poner la lámpara debajo del almud la haría apagar. O sea, ¿quién se le va a ocurrir de que para que alumbre la lámpara la tiene que poner debajo de la cama? Pues yo la pondría bajo la cama si yo anduviera buscando debajo de la cama algo que se me perdió, para poder alumbrar y mirar debajo de la cama lo que quiero encontrar. Pero si yo quiero buscar algo en todo mi contorno alrededor, yo tengo que subir esa lámpara y guindarla en algo en alto. Asimismo es la luz del evangelio. Cuando un cristiano vive una vida doble y no es agradable delante de Dios, entonces la lámpara, que es el evangelio, la mete debajo de la cama, queriendo ocultar todo y que nadie se dé cuenta. Pero sabes, cuando la lámpara sale y se pone en alto, la lámpara te descubre todo lo que ha hecho en lo oculto. Porque muchas veces los pecados están allí en lo oculto, escondidos. Y muchas personas han caído en pecado, no se han reconciliado, no van donde sus pastores a pasar un periodo de observación y después solamente vienen a hacer ayuno y ya piensan que Jehová les perdonó. Hay muchos errores e ignorancia en las personas y yo quiero decir de que esas prácticas no son agradables delante de Dios. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo nos da las recomendaciones de que una persona tiene que someterse a su autoridad y pasar su periodo. Pero sus pecados no pueden estar en lo oculto, ni tapándolo, ni decir voy a ir a la iglesia a hacer un periodo de oración y en ayuno para que Dios me limpie y ya mi pecado se perdonó. Es bueno que lo confiese con su autoridad pastoral. Entonces esa es una de las recomendaciones de que la lámpara no se pone debajo de la cama. La cama puede simbolizar la pereza que también ahoga el testimonio del cristiano. Hay muchos cristianos que tienen sus debilidades y tienen que cambiar. Les gusta andar haciendo business y en medio de esos business que se hacen que no son correctos, allí están sacando el doble y explotando a las otras personas que están comprando esos productos. Entonces hay muchas cosas de que en la vida del cristiano nosotros tenemos que ser luz y no podemos ser tiniebla. Tenemos que ser justos, tenemos que ser íntegros, tenemos que buscar las cosas, hacer lo más correcto que se pueda hacer.
porque en nuestra vida tiene que haber santificación y hay en nuestro corazón, en nuestra conciencia. El Espíritu de Dios nos redarguye y nos habla que tenemos que cambiar nuestra actitud y nuestra manera de conducirnos. El candelero era por lo general un objeto muy sencillo. Podía ser una repisa fijada en la columna del centro de la habitación o simplemente una piedra sobresaliente de la parte interior de la pared o un trozo de metal colocado visiblemente para ese fin. La idea es clara, la luz debe de colocarse en un lugar desde el que mejor pueda alumbrar. Todo ha de salir a la luz. El Señor dijo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. ¿A qué se refería? Puede referirse a la fe de alguien que se ha creído. En ese caso, quería decir de alguien que realmente ha recibido la palabra. Tarde o temprano manifestará la luz del evangelio y mostrará de qué lado está. Así es. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Todo sale a la luz. El pecado lo hace en la oscuridad y muy pronto sale a la luz. Por eso la palabra de Dios en Proverbio dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. También dice el proverbista que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Que esa misericordia que va a alcanzar solamente de Dios, porque el hombre en sí, nos dijo el salmista, no tiene misericordia. Entonces él anhelaba ser castigado mejor por Dios, porque el hombre no tenía misericordia del mismo hombre. Pero puede referirse también a la falta de fe. Los hombres tratan de encubrir las cosas, pero en esto siempre van a fracasar. Siempre se va a fracasar porque Dios exhibe todo a la luz del día. Ante Dios no es posible tener secretos, ocultarse, no puedes manipularle, no puedes esconderte. Ante Dios todas las personas están desnudas totalmente y sus pecados están plasmados sobre la mesa. Entonces, ¿quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede manipularle? No existe ningún ser humano. Al contrario, Dios nos dice que procedamos al arrepentimiento porque tarde o temprano la persona llegará a su final y su alma llegará al final de los tiempos dando cuenta ante el juicio del gran trono blanco, donde las personas serán allí corregidas y serán juzgadas por el gran juez que es Dios, tomando la decisión de que estas personas en aquel día tendrán que pagar las consecuencias de sus malas actitudes, de su pecado. Dios exhibe todo a la luz. Ante Dios no es posible tener secretos o ocultarse de las cosas. Podemos recordar la ilustración de Adán y Eva cuando desobedecieron el mandamiento de Dios. Génesis 3:8. Cuando ellos se sintieron que estaban desnudos, Adán y Eva, dice que se fueron a esconder y buscaron unas hojas de higuera y se buscaron a tapar. Cuando Dios los andaba buscando en el huerto, ¿dónde está Adán? Entonces ellos dijeron: Señor, aquí estamos. Es que estábamos desnudos y tuvimos vergüenza. Eso es lo que quiere decir el texto bíblico. Tuvimos vergüenza y no te queríamos ver porque ellos sabían que habían desobedecido a Dios. Asimismo, viene Dios y les sacó todo a la luz. ¿Quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? Le dijo. Entonces Dios ya sabía que ellos habían pecado.
porque el pecado hace de que la persona esté descubierta y desamparada delante de Dios. El pecado hace de que la persona esté totalmente caído de la gracia de Dios y hay una barrera de separación, de que ese pecado hace de que te separes de Dios. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que todo aquel que se constituye amigo de este mundo está enemigo totalmente de Dios. Y aquí no enfrasca solo al incrédulo, sino también al impío y algunos creyentes que están dentro de las mismas congregaciones. Algunos se mueren y se llevan a una eternidad los secretos en su corazón. Entonces, muchos podemos decir, el hermano descansa en la gloria. Pero al final de los tiempos, ese va a ser el gran susto que muchos se van a dar cuando esté allá delante del Maestro. Porque aquí usted hoy puede confesar sus pecados y Jesucristo está como el abogado para defenderle y presentarlo delante de su Padre como un hombre o una mujer reconciliado por medio de la cruz. Pero en aquel día Cristo estará como el gran juez y ya solamente será la sentencia final. Puede referirse a la verdad. Hay algo en la verdad que es indestructible. La gente puede que se niegue a afrontarla, puede que trate de eliminarla, puede que hasta intente borrarla, puede que se niegue a aceptarla, pero la verdad al final siempre prevalecerá. La verdad de todo, en el momento las personas pueden hacer todo lo posible para que no se descubra la verdad y decir calumnia y mentira y inventar falsos testimonios en contra de aquella persona. Pero al final del tiempo, el tiempo descubrirá y la verdad saldrá a la luz. Y entonces se conocerá la realidad de todas las cosas. ¿Por qué? Porque en este mundo corrompido hay personas que aún Dios maldice eso, la difamación hacia nuestro hermano, difamar a tu hermano. Entonces en aquel día quizás dijiste cosas que tu hermano nunca las hizo, nunca las dijo. Llegará el momento de que Dios cobrará la venganza y vendrá y saldrá a la luz la verdad. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene su palabra y su palabra se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. El Señor hizo varias referencias a la forma de cómo las personas oían su palabra. Entonces, no deben rehusar a oír la palabra de Dios. Una de las formas más grandes que tenemos, que es importante escuchar la voz de Dios. Es importante oír, pero también lo es meditar bien en lo que se oye. Por eso hay un texto bíblico que dice de que donde la persona dice debe de ser tardo para hablar. Lo primero que tiene que tener acción la persona es de escuchar o oír, pero debe de ser tardo para hablar. Lo dice el proverbista. Y uno de los errores que tiene el ser humano cuando está enojado es de que él no escucha y lo primero que hace es que se enardece y comienza a hablar las cosas que aún no conoce cómo es el origen de todas estas situaciones. Y esto conlleva a la destrucción. Muchas veces por no escuchar, nosotros hablamos quizás cosas de que no son correctas. Y por no escuchar bien a la versión quizás de su compañera, vino aquel hombre y ya se divorció y se destruyó aquel matrimonio. Porque nunca hubo oportunidad de oír a su compañera, a su compañero, a su hijo. Entonces todo aquello tiende a la destrucción. El Señor nos dice que tengamos tiempo para oír.
Entonces también hay poder en la decisión de nuestras vidas en que seamos luz. En la anterior parábola hay poder en que seamos fruto y del buen fruto. El día de hoy es que hay poder en nuestras vidas cuando nosotros somos luz, cuando nosotros escuchamos las cosas correctamente, meditamos y después hablamos. Con la medida que medís, con esa vas a ser medido. En este contexto, el Señor nos está refiriendo a lo que oís. Por tanto, medir lo que oímos tiene que ver con el valor que damos a la palabra cuando la escuchamos. Sí, hay cosas de que usted las puede escuchar de ciertas personas a su alrededor, pero como persona, aunque las haya escuchado, usted no opine y usted tampoco no vaya a hablar todo lo que usted escuchó de aquella persona, porque tarde o temprano de quien se dijo se tendrá que descubrir lo que dijo esa persona. Entonces, muchas veces así nos vamos a ahorrar problemas, porque ¿sabe qué? La palabra también nos dice en el libro de Proverbios que Dios maldice el chisme. Ser chismoso también no es correcto. Y cuando la persona escucha y oye la versión de otra persona, lo que tiene que hacer es mejor ponerse a orar por ese hermano. No tiene por qué soltar su lengua y irle a decir qué es lo que estaba diciendo el otro hermano, ¿sabes? Porque esto lo que trae más bien es el chismoso, ese anda entremetido entre todo, dice, y descubre las cosas, dice el proverbista. Mas él nos dice que nosotros refrenemos nuestra lengua. ¿Por qué? Porque en nuestra lengua nos dice Santiago que también hay poder para destruir a las personas. Lo mejor es orar por tu hermano y aconsejarle y decirle: hermano, yo creo que lo que vos estás diciendo no es correcto, mejor pongámonos a orar. Eso es lo mejor que uno puede tener, porque hay advertencia de Dios sobre la persona que anda haciendo lo incorrecto. La advertencia tiene que ver con oír la palabra del Señor. Santiago nos habla de que nuestra lengua puede destruir campos, puede prender fuego, puede destruir a personas. Entonces, esta lengua hay que pedirle a Dios que también la refrene, y que si tenemos que hablar, pues sea hablar para evangelizar a su vecino, a su amigo, a su compañero de trabajo. No es para ir y conversar cosas de que no son correctas y agradables. Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces aquí podemos ver de que nosotros tenemos que predicar la palabra y hacer la corrección a como nos dice la carta de Timoteo: exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Predica la sana doctrina. ¿Por qué? Porque así con esa palabra unos se van a convertir al evangelio de verdad y otros se van a retractar y se van a enojar porque estás predicando y corrigiéndole de su error. Pero lo que nos alienta es de que cada persona, cuando trata de corregir a su hermano, a su amigo, está sembrando en el reino de Dios. Y aún dice: se os añadirá a vosotros lo que oís. Esto nos recuerda a aquellos que oyen adecuadamente la palabra, siempre tendrán más. El principio es claro: el conocer más de Dios no es una cuestión meramente intelectual. La forma de progresar en el conocimiento de Dios es escuchar su palabra con interés y desear aplicarla en la vida. Este es el único camino fiable para progresar en el conocimiento de Dios. Por otro lado, vemos un principio que se repite en muchas áreas en nuestra relación con Dios. Es lo muy generoso que desea siempre que tengamos más. Dios imparte gracia sobre gracia.
el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 16, o como nos recuerda el Señor en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El mejor tiempo que la palabra nos recomienda buscar a nuestro Señor es cuando estamos jóvenes. El apóstol Pablo dice que el joven nada más se ocupa de servir a Dios, mientras que el casado tiene que buscar a dar respuesta en su hogar a las necesidades de su esposa, de sus hijos, a pagar las deudas y todo. Pero dice que si es preferible, él quisiera que mejor se quedaran solteros. ¿Sabe por qué? Porque es la forma mejor como puede servir al Señor. Claro, el que ya está casado tiene que estar con sus obligaciones, pero también hay oportunidades de servir al Señor. Aunque las pruebas y las cargas son más grandes, siempre tenemos una disponibilidad en nuestras vidas de servir a nuestro Señor Jesucristo. Dios no solo da de sus riquezas como lo haría un multimillonario al dar unas monedas a la beneficencia, sino conforme a su riqueza, la riqueza de su gracia. Efesios 1:7. Porque al que tiene se le dará. El Señor vuelve a confirmar y acaba de explicar todo esto. Quien se adueñe de la verdad y la ponga en práctica recibirá mayor luz. O sea, el que habla la verdad y no anda en su gestión diciendo, dicen unos mentiritas piadosas, porque eso no existe, mentiras piadosas, hermano. Mentira es mentira. Claro, algunas personas pueden decir mentiras y la Biblia registra uno de esos casos, el caso de Rahab. Rahab escondió a aquellos hombres, pero porque pretendían capturarlos y quizás eliminarlos del camino. Aquellos hombres eran los espías que andaban viendo aquella tierra. Pero recuerde, Rahab no había recibido al Señor en su corazón. Vivía en uno de los pueblos paganos. Mas Dios tuvo misericordia y después, cuando la recomendación de que pusiera el cordón de grana color rojo guindado por la ventana, eso simbolizaba de que aquella casa había una simbología a un futuro de que venía lo que se llama salvación para su vida. Así fue que determinaron aquel día de que cuando llegaron a conquistar aquella ciudad, llegaron a tomar a aquella mujer de aquel lugar para rescatarla. El Señor vuelve a confirmar y a explicar que quien se adueñe de la verdad y la ponga en práctica recibirá mayor luz. El grado de gracia que el creyente obtiene se nos presenta íntimamente enlazado con su propia diligencia en el uso de los medios y su fidelidad en vivir en completa conformidad con la luz y el conocimiento que posee. Si hemos recibido la verdad del Evangelio con un corazón sumiso y obediente, Dios tiene muchos tesoros que darnos. Si nos esforzamos en el estudio de la Biblia, descubriremos cosas maravillosas. Si vamos a la iglesia solo para recibir, hermano, pues creo que nos empobreceremos, porque no solo en la iglesia se recibe, en su casa, leyendo la Biblia, orando, ayunando, también puede recibir de la presencia de Dios. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esto lo explicó el Señor en Lucas 8:18. En los asuntos espirituales es imposible permanecer inmóvil y quieto. Una persona gana o pierde, avanza o retrocede. El reino de Dios es de los que avanzan, y de los violentos, dice la palabra, es el reino de Dios. Por lo tanto, cada cristiano debe preocuparse por mejorar la situación espiritual en su vida. El cristiano que se preocupa por alimentarse espiritualmente tendrá éxito en su vida y llegará al final de todo ganando la ventaja más grande de estar en el reino de Dios. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial y le damos gracias a Dios porque nos ha permitido compartir la palabra, nada oculto que no haya de ser manifestado.
Amado Padre Celestial, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, tú eres nuestra fuerza y nuestro aliento. Gracias porque eres, Señor, nuestra fortaleza en todo momento de nuestras vidas. Gracias porque la luz de tu evangelio, Señor, alumbró en nuestras vidas y nuestros corazones. Oramos por aquellos que no han sido alcanzados, que un día vengan y procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Padre eterno. Amén y amén. Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, la evangelista Kenia Judy Gutiérrez. Será hasta el día lunes, si Dios así lo permite. Dios les bendiga.